Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. El ministerio de Jesús se caracterizó, además de sus enseñanzas, por la cantidad de milagros y sanidades que realizaba. En esta historia vemos un milagro basado en la misericordia, uno de los pocos en los cuales Jesús sanó sin tener en cuenta la fe que tenía la otra persona. En esta historia vemos un milagro basado en la misericordia. Jesús sanó a todo tipo de personas, ricos, pobres, personas con fe y aun aquellos que tenían poca fe. Las personas que se acercaban al estanque para ser sanados lo hacían buscando una sanidad temporal, mientras que la sanidad que Jesús ofrece es eterna. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque y se creía que esto se debía a un poder sobrenatural. Hemos leído que un ángel de vez en cuando descendía, movía así un poquito el agua y el primero que llegaba al estanque, el primero que se sumergía era sanado. Los habitantes de la ciudad creían que el primero que entrara, después de ser agitadas esas aguas, sanaría de cualquier enfermedad que tuviese. Y yo siempre lo he dicho, es una opinión personal, vaya ángel más malo, ¿verdad? Agitaba las aguas y el primero que llegaba era sano. Digo malo porque allí había mucha multitud, enfermos, cojos, ciegos. Yo me imagino la escena. Todos pegándose, empujándose para llegar primero. Tenemos un Dios de orden. Y Dios quiere sanarte a ti y a mí. Por eso yo siempre digo, vaya ángel más malo, ¿verdad? Que solo sanaba a uno. El primero que llegaba. Imagínate la situación. Empujones, gritos, peleas. Pero solo uno recibía el milagro. Por eso yo a veces pienso, esta historia o lo que contaban el pueblo podía ser una fantasía o quién sabe, podía ser real. Yo tengo mi punto de vista, mi opinión, ¿no? No existe sobre la tierra un poder más grande que el poder de Dios. El poder de Dios, el único que puede ayudarnos a levantarnos y andar. Jesús observó un caso entre los enfermos que lo llenó de misericordia. Vio a este hombre que había estado inválido durante 38 años. Los demás sí podían correr. El sordo podía correr porque podía ver la imagen de ese supuesto ángel. El ciego no podía ver, pero podía escuchar. Y seguramente tendría familiares que le acercaban a ese estanque. Pero una persona inválida, que no podía andar, que no tenía familiares, ¿cómo se mete? Era imposible. 38 años, inválido. Su enfermedad era gran parte del resultado de su propio pecado. Muchos podríamos pensar juicio de Dios, ¿verdad? Yo no lo sé, no soy nadie para juzgar.
Pero este hombre enfermo había sufrido por largos años. Estaba solo. No tenía amigos. Se sentía lejos de la misericordia de Dios. Y en muchas ocasiones había visto cómo se agitaba el agua, pero nunca había podido llegar más cerca que la orilla del estanque. La única manera, yo me lo imagino, es estar prácticamente todos los días en el estanque, a la orilla del agua. Para cuando vea moverse el agua, ese ángel descienda, pues solo tenía que dejarse caer dentro. Pero él no sabía cuándo ese ángel volvería a agitar esas aguas. En muchas ocasiones había visto cómo ese agua se agitaba, pero nunca había podido llegar. Otros más fuertes que él se sumergían antes, y en su estado no podía luchar con los demás. Era imposible para él llegar primero. Dice la palabra, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? La forma como le respondió a Jesús indica que él quería ser sano, pero se acordó de todas aquellas ocasiones en las cuales lo había intentado y no lo había logrado. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y esta persona enferma le dice: no tengo quien me meta. Cuando voy hacia allí, otro llega antes que yo. Señor, no tengo quien me meta. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Notamos a una persona resignada. Y Jesús no le pidió al enfermo que tuviese fe en él. Él conocía su corazón, él sabía que en este hombre aún había un poco de fe y la esperanza de algún día ser sano. Por eso estaba ahí, en ese estanque, si no se hubiera ido. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y el enfermo se aferra con fe a la palabra que Jesús le había dicho, y sin dejar algún lugar a la duda, colocó toda su voluntad en Jesús, y así es como el Señor le había dicho, así como Jesús se lo dijo, así ocurrió. Fue sano. ¿Quieres ser sano? El hombre podía haberse detenido a dudar, haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó en la palabra de Jesús, y al obrar de acuerdo a lo que el Señor le había mandado, recibió sanidad. Jesús desea sanar todas las aflicciones que tiene el ser humano. Adicciones, enfermedades, problemas familiares, financieros. Todo aquello que afecte tu vida, todo aquello que te impida llegar a dar el 100% de tus capacidades, son cosas que Jesús desea sanar. Además, Jesús es misericordioso, así que Él nos invita a levantarnos de la condición en la que nos encontramos. Cuando no tenemos fuerzas físicas o espirituales para salir de la condición en la que estamos, Jesús nos da la fuerza para levantarnos y avanzar. Hoy quiero invitarte a creer en el poder restaurador y sanador de Jesús. Ese poder que puede ayudarnos a levantarnos y andar sin importar el tiempo, la dificultad que enfrentes. No esperes hasta sentir que eres diferente, sin importar el obstáculo que enfrentes. Levántate. Jesús le dijo: levántate y anda. Camina hacia Jesús. Si Jesús te está haciendo la invitación, es porque Él va a sanarte, es porque Él va a darte las fuerzas para lograrlo. No olvide que solo debes creer en Él y hacer la voluntad de Jesús. Y si lo haces, te ocurrirá lo mismo que al paralítico, y todo lo que Jesús prometa para tu vida se va a cumplir. Vive tu fe. Ten fe en Jesús.